Pues también alabo al Señor por esta oportunidad de presentar la clase de esta mañana, que me parece todos recuerdan bien el tema central, el tema principal. Ya Ariel lo comentó. ¿Cómo es? El reino de Dios que viene. Lo habíamos dicho en la clase pasada o varias clases anteriores que estábamos estudiando el tema de la inmortalidad del alma, porque no vamos a entender bien en qué consiste el reino de Dios que viene si no tenemos claro el asunto de lo que vamos a hacer en ese reino. Ese reino no es un reino para almas etéreas, transparentes, con dos alas a la espalda. Ese reino, la Biblia lo presenta para seres humanos de carne y de huesos. Entonces es importante tener claro que la Biblia respalda eso. O sea, todos estos estudios los he estado preparando para que ustedes puedan comprobar mediante las Escrituras que eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña, la Biblia no tiene respaldo, la Biblia, para la creencia en un alma espiritual, transparente, con dos alas a la espalda, cantando eternamente delante de un trono. Eso no está en la Biblia. Eso ha estado en la teología de la Iglesia Católica, de ahí pasó a las iglesias reformadas, pero eso no tiene apoyo en la Biblia. Necesitamos tener claro qué dice la palabra con relación a esta salvación que nos toca y de la cual vamos a participar. En la Biblia hay tres creencias, ya habíamos dicho también, perfectamente explicadas, que contradicen la creencia en la inmortalidad del alma. O sea, si bien la Biblia no respalda la inmortalidad, sí tiene tres creencias bien explicadas, bien detalladas, y ellas contradicen esa teología de la inmortalidad. Ya una la vimos, ¿alguno la recuerda? La primera que vimos fue la resurrección. Y las otras dos son la segunda venida de Cristo y el juicio final. Ya dije, vimos la resurrección y hoy pues vamos a dedicar este tiempo, este espacio a la segunda venida de Cristo y el juicio final. Vamos a explicar las dos cosas juntas. ¿Por qué las dos cosas juntas? Bueno, porque la venida de Cristo y el juicio final está en relación con las recompensas y los castigos. Por la palabra de Dios, nosotros conocemos bien que las recompensas ocurren con la venida de Cristo y la resurrección de los justos y la transformación de los vivos. Bien lo dice Apocalipsis, como dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. O sea, la primera resurrección quiere decir que hay una segunda resurrección. Bueno, los castigos ocurren en la segunda resurrección. Eso está claro en la palabra. El que resucita cuando Cristo regrese, o si está vivo, es transformado, es que está en los bendecidos con la recompensa. Después del reinado mesiánico ocurre la segunda resurrección. Detrás de esa segunda resurrección el juicio, y todo el que no fue hallado e inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego con el diablo y la muerte y el falso profeta. Esta es la muerte segunda. O sea, las recompensas ocurren en la segunda venida de Cristo, los castigos en el juicio final. Entonces, debido a eso, a que está así explicada la palabra, pues nosotros estamos hablando acerca de los dos acontecimientos. La venida de Cristo para la recompensa y el juicio final para los castigos. Lo primero que necesitamos conocer es lo que dice la doctrina de la Iglesia Reformada sobre la inmortalidad del alma con relación a las recompensas y los castigos. ¿Qué dicen ellos
Los temas serían extensos, pero yo he tratado de resumirlos en 2 documentos bien sencillos. El primero es el Diccionario Teológico Ilustrado, vamos a ver qué dice el diccionario, sobre el llamado estado intermedio. Se entiende con esta expresión, o sea, el estado intermedio, el tiempo que media entre el día de la muerte y el de la resurrección. Le llaman así en la Iglesia Reformada, el estado intermedio es, ¿qué pasa? De que una persona muere a la resurrección. Como el alma humana es de naturaleza espiritual, no muere con el cuerpo, sino que pasa a existir en una medida de tiempo probablemente distinta de la actual. ¿Qué está queriendo decir el diccionario con esto? Lo primero es que el alma es de naturaleza espiritual y no muere con el cuerpo. Entonces, esto es una afirmación teológica, no bíblica, porque si nosotros le pedimos a cualquiera que cree en esto, que nos muestre por la palabra, por la Biblia, dónde dice eso, fíjense cómo dice ahí, el alma humana es de naturaleza espiritual, no muere con el cuerpo. Búsquenme textos bíblicos donde esto pueda ser comprobado, donde pueda tenerse una evidencia de que la palabra respalda eso. Es una concepción teológica que, como ya dijimos en otra ocasión, viene de la filosofía griega, del concepto que se infiltró en la iglesia primitiva de la filosofía griega. Eso es lo primero que dice aquí. Y lo segundo que afirma este diccionario es que pasa a existir en una medida de tiempo probablemente distinta de la actual. En la parte que está marcada en rojo, el diccionario habla sobre el estado del alma esa, espiritual. Pero en la segunda parte habla sobre el tiempo. ¿A qué se refiere con el tiempo? Bueno, voy a ponérselo con un ejemplo. ¿Cuál fue el primer hombre que murió sobre la tierra? Abel. Abel fue el primer hombre, al principio. Quiere decir que si esto del alma fuera cierto, el alma de Abel está esperando la resurrección, ¿qué tiempo hace? 6.000 años. Aproximadamente 6.000 años hace que el alma de Abel está esperando. O sea que el tiempo que media entre la muerte y la resurrección en Abel ya son 6.000 años. Ahora lo que dice el diccionario es, y aquí uso una palabra bastante imprecisa, dice probablemente que el tiempo de esa alma espiritual probablemente sea distinto al de actual. O sea, ahora ¿cómo contamos el tiempo? No está ni seguro. ¿Cómo contamos el tiempo ahora? Día, por no empezar con los segundos, ¿no? Pues si empezamos con los segundos, segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año, siglo, milenio, eso contamos. Ese es el tiempo que contamos. Entonces ellos dicen aquí que probablemente el tiempo que se le cuente a esa alma es distinto al de este tiempo. Pero eso es otro concepto teológico que no tiene ningún respaldo en la Biblia. ¿Dónde eso lo dice en la Biblia? ¿Dónde está eso? Pero bueno, eso es lo que afirma el diccionario. Vamos a ver otro texto que escogí aquí. Este es un libro de teología bastante famoso, publicado por la Casa de Publicaciones Bautista. Teología Cristiana fue el primer libro que usamos, no sé si ayer les recuerda, el primer libro que usamos en el seminario para las clases de teología. Ahí dice lo siguiente, sobre las almas conscientes después de la muerte. Se sostiene, no dice que la Biblia lo sostiene, sino que se sostiene que a la hora de la muerte, las almas de los justos van inmediatamente a la presencia de Cristo y de Dios. Estas almas existen en un estado de conciencia y la relación moral y espiritual a Cristo es continua e ininterrumpida. Es un estado de bienaventuranza y de reposo. Bueno, esto implica que inmediatamente después de la muerte los justos reciben la recompensa. Es lo que quiere decir esto. Inmediatamente cuando la persona muere, según esta teología, reciben la recompensa en un estado de bienaventuranza y de reposo.
sobre los pecadores, dice, las almas de los malos desaparecen de la presencia de Dios, donde también existen en un estado de conciencia, o sea, están vivos, están conscientes. Esta condición es de sufrimiento y de inquietud, lo que implica que inmediatamente después de la muerte reciben el castigo. Esta es la creencia de la Iglesia reformada, de la teología reformada. Los castigos y las recompensas vienen apenas la persona se muere. Bueno, vamos allá. Yo estoy diciendo para que ustedes comprendan. Déjame aclarar, yo no estoy afirmando eso. Estoy sencillamente enseñando en qué se fundamenta o qué creen la teología reformada. Ahora bien, como puede verse por las explicaciones de estos dos documentos teológicos de la Iglesia Reformada, estos creen, y vamos a hacer ese entre paréntesis, igual a los católicos en cuanto al tiempo, que la recompensa del justo y el castigo del malvado se dan inmediatamente después de la muerte. ¿Por qué digo que igual que los católicos, nada más que en cuanto al tiempo? O sea, que es inmediatamente después. Bueno, porque la teología católica es diferente a la reformada. Ya eso lo hemos hablado aquí en otra ocasión, pero la Iglesia Católica cree que la Iglesia existe en tres estados. O sea, la Iglesia peregrina, que eso es teología de la Iglesia Católica, no estamos hablando de la predicación de un sacerdote, ¿no? Es la teología de ellos. Existe la Iglesia peregrina, que es los católicos que están vivos en la tierra. Existe la Iglesia que se purifica, que son aquellas almas inmortales de los católicos que no alcanzaron los méritos suficientes para ir directo al cielo y pasan al purgatorio a hacer una purificación hasta que puedan entrar al cielo. Y está la Iglesia glorificada, que es esa que sí ya está frente a las almas inmortales, que están frente a la presencia de Cristo salvados. Ahora, esa no es la creencia reformada, esa no es la creencia de la Iglesia protestante, sino, ¿cómo se llama la creencia? Ya lo dije aquí. ¿Cómo se llama la creencia de la Iglesia reformada? Estado intermedio. ¿Recuerdan de eso, no? El estado intermedio. El tiempo que pasa de la muerte a la resurrección. Se llama estado intermedio y bajo estas condiciones de la Iglesia reformada. Según la palabra de Dios, las recompensas y los castigos se darán en el día final, en los postreros días, en el tiempo del fin, en la segunda venida de Cristo, después de la resurrección, no es inmediatamente después de la muerte. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. ¿Cuál de los dos o de las dos tiene la razón? ¿La teología reformada o la Biblia? Bueno, eso es lo que creemos, pero eso intentaremos demostrar. El objetivo de las clases es demostrar que la Biblia dice eso que estamos hablando, que no es inmediatamente después de la muerte. Vamos al primer punto. En el supuesto de que sea la teología reformada quien tenga la razón, habríamos de admitir la recompensa para las almas inmortales de todos los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, desde el mismo día en que murieron. Ustedes saben que en Hebreos 11 hay una larga lista de héroes de la fe. Bueno, si esos héroes de la fe, si la teología reformada fuera cierta, esos héroes de la fe estarían ya desde que murieron hace miles de años atrás, porque algunos son de la época de... Bueno, Abel es uno de ellos, 6.000 años hace que estuvieron en la presencia de Dios. Ahora vamos a ver qué dice Hebreos, porque Hebreos es el que dice, no la teología reformada. En Hebreos 11, 39 al 40 dice así: pero ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido, porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Cuáles son las dos expresiones de este texto que demuestran la contradicción con la teología reformada? ¿Quién los ve? Ajá.
No puedo abrir eso. Vamos a ver. Oye. Muy buen alumno tengo ahí. No, descubrió Yolito. Yolito descubrió los dos textos. Dice así. Ninguno de ellos recibió lo prometido. Y para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Miren eso, qué interesante. De esos héroes de la fe, ninguno recibió lo prometido para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Y es interesante ver ese texto en el original griego, una traducción literal que dice, de él Dios acerca de nosotros mejor algo, habiendo previsto para que no, aparte de nosotros, sean completados. Es la traducción literal de este versículo, la parte final de este versículo. Aquí está, en esto no alumbra bien para ahí. Esta palabra aquí nos dice, aparte de, es un adverbio en griego, joris, que significa no contado. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo 2 pilas de monedas. Estas de aquí están contadas. Estas de aquí no están contadas todavía. A eso se refiere este adverbio. Quiere decir que estos, ¿quiénes? Nosotros. No los héroes de la fe, no aquellos. Nosotros no estamos contados. Entonces Dios tiene reservado algo mejor para nosotros los no contados, para que ellos no sean perfeccionados, porque esta otra palabra teleo es un verbo que significa algo parecido a un verbo griego que vimos aquí en otra ocasión, pleró, ¿recuerdan pleró? Que llena todo, que está completo. Bueno, teleo es algo parecido. Está perfecto, no le falta nada. O sea, no fueron perfeccionados porque faltaban los contados o los no contados. Es lo que dice ese texto. Ahora bien, ¿cuál es la contradicción que hay entre la teología reformada y el significado de este texto? ¿Quién lo descubre? Vamos allá. Dice así. Si las almas inmortales de los héroes de la fe se fueron para el cielo inmediatamente después de su muerte para gozar de la salvación, entonces ellos recibieron lo prometido y fueron perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿quién tiene la razón? La Biblia que dice que ellos no fueron perfeccionados porque faltaba algo, faltaban los no contados, nosotros. Si lo que enseña la teología reformada fuera cierto, entonces tendríamos que admitir las recompensas de las almas inmortales de Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas inmediatamente después de que murieron. ¿Es así? Veamos qué dice Apocalipsis 11, 16 y 18 al 18. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cuáles son las 3 expresiones de este texto que demuestran la contradicción con la teología reformada? Bueno, el primero es: has tomado tu gran poder y has reinado. A eso se refiere el tiempo. ¿Qué tiempo es? La segunda es el tiempo de juzgar a los muertos. Y la tercera es de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Qué tiempo? La segunda venida de Cristo. Has tomado tu poder y has reinado. Recuerden que estamos hablando del reino de Dios que viene. Que Cristo viene a tomar un reino. Y aquí en Apocalipsis, ya este texto lo hemos leído aquí en alabanzas,
en momentos de entusiasmo en la adoración del culto. Has tomado tu gran poder y has reinado. Y ahora, ¿qué hace Dios en ese momento? Juzga a los muertos y le da el galardón a los profetas. Si los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y los otros recibieron el galardón inmediatamente después de que murieron, ¿qué explicación le damos a este texto? Si ese galardón lo van a recibir el día en que llegue el reino que estamos esperando. De ser cierta la tesis teológica reformada, el alma inmortal del profeta Daniel estaría en la presencia de Cristo desde el mismo día en que murió durante el reinado de los persas, hace más de 2500 años. O sea, la edad del alma de Daniel tendría 2500 años. ¿Qué dice Daniel? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. El que recuerden, el capítulo 12 de Daniel es todo sobre el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Yo oí, pero no entendí. Dije entonces, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En cuanto a ti, tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Cuál es la frase? Exactamente. Te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Habría sido esta la promesa del Señor a Daniel? Si cuando él muriera su alma inmortal sería volando para el cielo a recibir su heredad. Daniel no recibió su heredad apenas murió. Dios se la prometió al fin de los días. Si la teología reformada y sus postulados del estado intermedio o de la teología católica sobre la iglesia glorificada tuviera la razón, habríamos de admitir un estado de recompensa feliz para el alma inmortal del apóstol Pablo en la presencia de Cristo desde el mismo día en que fue decapitado por orden de Nerón hace 1957 años. ¿Qué dice sobre Pablo esto? Y presten bien atención a esto. Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta es la última carta que escribe Pablo antes de su muerte. Por eso dice así. Ya yo estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a ver cuáles son las 4 expresiones de este texto que demuestran estar en contradicción con la teología reformada. Ok, ¿están descubriéndolas? Sí. Bueno, la primera es que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Inmediatamente después que se mueran. En su manifestación y en su reino. La otra es, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Bueno, vamos allá. Pero fíjense bien, aquí Pablo está presentando un tiempo en que el Señor, porque lo que estamos viendo principalmente es el tiempo. Recuerden, la teología reformada dice que apenas se muera. Nosotros decimos no. La Biblia dice que es en la segunda venida de Cristo, el juicio final. Entonces, el tiempo que Pablo aquí dice es que en su manifestación y en su reino, Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y en ese mismo tiempo, en aquel día, ¿qué va a hacer? Darle a Él la corona de justicia. Ahora bien,
¿Qué otra evidencia podemos encontrar en este mismo texto para demostrar que la frase en aquel día no se refiere al día en que Pablo murió? Ok, ahí mismo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Por qué esto es una contradicción? ¿Por qué es esto que demuestra que aquel día no es el día que Pablo se muriera? Ah, claro. Porque el día en que Pablo murió, no recibieron la corona de justicia todos los que aman su venida. Entonces, si Pablo dice, el día en que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, en su manifestación en tu reino, a mí me va a dar una corona de justicia, pero no a mí solo, a todos los que aman su venida, tú y yo no la hemos recibido. Como dice Yoamis. Entonces, está claro que aquí el día que Pablo dice, no es el día que se muriera, sino el día en que se manifieste el Señor en su resplandor y en su gloria. Vamos a ver otros textos de la Biblia que demuestran la contradicción que existe entre la teología reformada y la Sagrada Escritura. En Daniel 12, 1 y 2 dice, recuerden, este capítulo de Daniel está dedicado al tiempo del fin. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Recuerden que es el tiempo. ¿Cuáles son las tres expresiones en este texto que demuestran estar en contradicción con la teología reformada de la recompensa inmediatamente después de la muerte? Bueno, ¿quién fue? Alexis. Me gusta. Me gusta la participación. La primera frase es, en aquel tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo del fin. Recuerden que este capítulo está dedicado al tiempo del fin. El tiempo del fin, en aquel tiempo. Ahora, la otra frase es interesantísima. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. No estamos estudiando que en el tiempo del fin Israel va a ser atacado. Todas las naciones de la tierra se juntarán contra Jerusalén. Y Jerusalén será tomada. Y en el momento de mayor crisis, de mayor dolor de este pueblo, intervendrá Jehová. Pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Se partirá el monte de los olivos y salvará a su pueblo. No estamos estudiando eso. Bueno, en aquel tiempo, en el tiempo del fin, cuando sea libertado tu pueblo, cuando Israel sea libertado, ¿qué va a pasar? Las otras frases. Serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recompensas y castigos en ese tiempo. En ese tiempo del fin. Ajá. Es el tiempo del fin. El tiempo del fin es eso. Hay un periodo intermedio del milenio, pero también corresponde al tiempo del fin. Todo eso está antes de la vida eterna. O sea, la vida eterna, ya, lo que ya no es el tiempo del fin, sino la vida eterna es posterior a todo eso. Pero vamos entendiendo en cuanto al tiempo, la evidencia mayor que queremos demostrar en esto es que la Biblia enseña esa época, no inmediatamente después de la muerte. Malaquías 4, 1 y 2 dice, ciertamente viene el día, ardiente como un horno, y serán estopa todos los soberbios y todos los que hacen maldad. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Aquel día que vendrá. ¿Qué? El castigo. Ahora aquí habla también de la recompensa. Mas para vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La recompensa. Obviamente ese día no es después de la muerte. Es en aquel día, en el día en que venga Dios a juzgar a los vivos y a los muertos, que venga Cristo
y se establezca su reino. Mateo 21, 25, 31 y 46 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Dónde están las expresiones ahí? Ajá. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué pasará? El castigo eterno y la vida eterna. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no el día en que la persona se muera. Eso es Mateo 25, el juicio de las naciones. Lucas 14, 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, no el día que se muera. Juan 5, 28 y 29. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde están las expresiones? ¿Qué llegará la hora? Entonces, la recompensa y los castigos es en la resurrección, no antes. No hay recompensas y castigos antes. En la resurrección, cuando llegue la hora en que Cristo venga. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. ¿Estamos claros? Dice la teología reformada: las almas de los malos desaparecen de la presencia de Dios, donde también existen en un estado de conciencia. Esta condición es de sufrimiento y de inquietud. ¿Quién tiene la razón? La palabra, que dice que es en el día final, no inmediatamente. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y vosotros habéis creído en nuestro testimonio. ¿Dónde están las frases ahí? Ajá, daros reposo junto con nosotros, ¿cuándo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La otra frase, ¿dónde está? Estos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de su poder. ¿Cuándo? Venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Estamos claros? La recompensa y el castigo. Cuando venga en aquel día, no inmediatamente después de la muerte. La teología reformada, vuelvo a repetir, las almas de los malos desaparecen. Miren qué interesante esto. Las almas de los malos desaparecen de la presencia de Dios, donde también existen en un estado de conciencia. Esta condición es de sufrimiento y de inquietud. Dice que desaparecen de la presencia de Dios. ¿Qué dice el texto? Excluidos de la presencia del Señor. ¿Quién tiene la razón? Son excluidos de la presencia del Señor los malos el día en que Él venga. La teología reformada dice que van a ser excluidos de la presencia del Señor desde que se mueran. Obvio, ¿no?
No, desde ahora. Ellos creen que la persona cuando se muere, si es malo, está excluido de la presencia del Señor. Los reformados tienen un poco de ambigüedad en esto. Los católicos creen en el infierno, directo al infierno. Ellos creen en un lugar donde hay sufrimiento e inquietud. Algunos creen en el infierno, otros están indecisos, no saben, pero sí existen conscientemente. Sí creen que existen conscientemente en ese estado excluidos de la presencia de Dios. El malo cuando se muere sabe ya que está fuera, que cuando venga Cristo se quedó. No sabe nada. El malo es lo que estamos diciendo. El juicio final es el que determina. En primer lugar, la resurrección de los justos. La resurrección de los justos el día en que Cristo venga demuestra que la persona va a recibir la recompensa. Ya la recibió. Y el juicio final en la segunda resurrección. Yo creo que esto debe estar claro, porque si esto no está claro, nosotros no... ¿Cómo es? Claro. La primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección se efectúa cuando Cristo viene y es la de los salvados. Ahí no resucitan los perdidos. Ahí no resucitan los perdidos. Resucitan los salvados y los vivos son transformados. Ahora, hay un milenio, hay un gobierno de Cristo. Después de ese milenio se efectúa la segunda resurrección, que es la de los pecadores, que lo dice Apocalipsis, el mar dio a sus muertos, la tierra de sus muertos, y se celebra un juicio, que es el juicio final. Quien no fue hallado inscrito en el libro de la vida, en esa segunda resurrección, van al lago de fuego donde está el diablo y el falso profeta. Eso es lo que dice Apocalipsis. Vamos a primera de Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Cuáles son las dos expresiones? Para la salvación que está preparada, o que está preparada para ser manifestada en el tiempo del fin, no el día en que se muera la persona. Apocalipsis 22:12. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vengo pronto, el día en que vuelva, el día en que venga Cristo, viene a recompensar. O dar un castigo o dar un premio. Pero ese es el tiempo. Otros textos más pudiéramos buscar para demostrar que las recompensas y los castigos se darán después de que Cristo aparezca en la segunda venida y se efectúe la resurrección al fin del mundo. Estamos en condiciones de responder la pregunta: ¿cuál de los dos tiene la razón? La Biblia. Nosotros no podemos creer a las teologías, de donde vengan, si no tienen respaldo en la Biblia. Cuando las teologías tienen respaldo en la Biblia, bueno, está bien, pero cuando las teologías no tienen respaldo, y peor aún, cuando la Biblia los contradice, no es verdad. La Biblia enseña plenamente, claramente, que la recompensa y el castigo se dan al final del mundo, no inmediatamente después que la persona se muere. Sí, yo doy estas clases, sí, yo creo que esta reflexión de Zen es muy importante. Yo doy estas clases porque en la iglesia nuestra existe una gran confusión con esto. No de ahora. Yo no sé si les he dicho que di un recorrido en cierta ocasión por toda Cuba hace años. David dio un recorrido nacional y yo le pedí
Yo iba en el recorrido porque era el secretario de la oficina y tenía que ir en el recorrido, pero le pedí que me permitiera hacer una encuesta en el recorrido, después que él terminara sus asuntos. Yo quería hacer una encuesta a la gente que se reuniera. Y la encuesta consistía en esto. ¿Recuerdan las preguntas? El alma tiene cabeza, tronco y extremidades. Era la primera cosa que yo le preguntaba a la gente. Y lo que me encontré fue una confusión y una ignorancia y un desconocimiento terrible sobre esto. Todavía eso permanece. Todavía esa confusión existe. Y es porque no se nos ha enseñado esto. Lo que dice la Biblia, la salvación no es para seres etéreos, para almas. La salvación es para seres humanos. Vean, dijo Cristo, que no soy un espíritu. Tengo carne y huesos. Toquen, vean. Y dice la palabra que así vamos a resucitar nosotros. Esa es nuestra resurrección, la de Cristo. Para personas de carne y hueso glorificado, sin pecado, sin muerte, sin enfermedad, sin dolores, sin sufrimiento, pero seres humanos, no seres etéreos. Pero como esto nos enseña y la influencia que hay es la de la teología católica y reformada, hay confusión. Necesitamos aprender esto, lo que dice la palabra de Dios. Una pregunta que yo me encontré hace 27, 28 años. Yo tuve que responderle a Arielito. Arielito tenía como 6 años. Y lo encontré yo llorando en un cuarto solo por allá, en Banes. Llorando y llorando y llorando. Dice, ¿qué tiene este muchacho? ¿Qué le pasó? Y le digo, papi, ¿qué te pasó? Dice, que yo no quiero ir para el cielo. ¿Cómo tú no quieres ir al cielo? Dice, no, yo no quiero ir al cielo. Le digo, ¿por qué tú no quieres ir al cielo? Dice, tú estás puesto a pensar lo aburrido que aquello canta y canta y canta día y noche. Y ahí tuve yo que demostrarle por la Biblia, sentarlo y decirle, no, papi, pero eso no es así, demostrarle en la Biblia de que la salvación es para seres humanos y que el cielo va a ser diverso, va a haber diversas actividades, nosotros cantar y adorar, va a haber diversas, comeremos, haremos 20 cosas. Sí. Yo esa anécdota de Ariel, yo la había escuchado y yo la he dicho varias veces. Y he hecho esa, sin decir quién fue, pero he hecho la anécdota de Arielito y yo le he dicho a la gente, y lo más lindo de todo es que el niño tenía toda la razón. Eso es tremendamente aburrido. Esa teología que presenta la Iglesia Católica y la Iglesia Reformada es terriblemente aburrida. Si esa es la salvación, terrible. Por eso es que no hay aspiraciones a eso. Mis clases de las profecías están enfocadas en despertar una expectativa, en despertar un ansia, porque es para nosotros. Él es el centro del Evangelio. Dice Pablo que si para esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Entonces esa esperanza está tan diluida en una bruma que no sabemos lo que es. No sabemos de qué se trata. Ahora, cuando pensamos en un reino que viene de Cristo a reinar aquí y acaba con los gobiernos políticos y acaba con todos los sistemas y establece su reino eterno en la tierra donde el ser humano en pecado va a tener que obedecerle a Él porque Él viene con gran poder a juzgar al mundo. Y tú vas a estar ahí y yo voy a estar ahí al lado de Cristo, en ese reino de Él. Eso crea expectativas, eso crea deseos de que esto venga. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Quién fue? Ajá. Sí, yo les prometí y ya después que terminemos esta clase los voy a poner, hay varios, hay alrededor de 10 u 11 versículos que ellos usan, que nada tienen que ver con esto. Esos versículos para nada dicen claramente que de que el alma va para el cielo, pero ellos lo usan fuera de contexto para reforzar una creencia que es filosófica, que no es bíblica. Yo quería decirles por último que terminamos con esto la clase sobre las clases sobre esto de la inmortalidad y a partir del próximo sábado y en diciembre o en enero, no sé si como es a fines de diciembre, no sé qué va a pasar ahí, pero bueno, la próxima clase vamos a comenzar con el capítulo 2 de Daniel, el estudio de esas profecías.
Pero quiero cambiar la dinámica y el estilo de las clases, porque aquí he dicho varias veces que esto no son sermones, que no son charlas, pero se convierte en una charla. Y entonces quiero emplear el mismo sistema que yo tengo con el seminario, o sea, con las asignaturas que imparto en el seminario. Y es que yo les envío a los alumnos por internet un estudio en un video para que ellos lo vean y respondan a un cuestionario. Entonces quiero emplear ese sistema aquí a partir de la próxima clase, de enviarles. Siempre voy a tratar de tener un videito de 10 a 15 minutos, no más, porque sé todas las ocupaciones, y 10 preguntas. Les envío en la semana que toque, a principio de la semana, les envío a través del chat de Hermanos de Jacksonville el enlace para que entren a ver el video y a ver el cuestionario. Respondan el cuestionario y entonces ya aquí lo que venimos a hacer es un repaso de esas preguntas y con los comentarios que puedan surgir. Quiero hacer también una evaluación, o sea, como toda escuela, para que esto sea una clase de verdad, hacer una evaluación que no va a ser de los conocimientos, sino de la participación. O sea, yo envío el cuestionario y ustedes lo responden. En el cuestionario hay que poner el nombre de cada uno y entonces yo lo recibo en mi récord de Google, recibo quién respondió, los nombres de cada cual y entonces ustedes reciben en el correo electrónico sus respuestas. Ustedes, lo que ustedes hicieron, las pueden traer aquí a la clase, sea en el teléfono o impresa, y las pueden usar para responder las preguntas, porque no vamos a evaluar los conocimientos, sino la participación. Ustedes pueden traer en su teléfono impresos las respuestas para que las den aquí, contesten las preguntas sin que tengan que hacer de memoria. Ahora, lo que sí vamos a ver, lo que quiero evaluar es, por ejemplo, en la primera clase, por decir, ¿quiénes participan más del estudio y de las clases? ¿Los hombres o las mujeres? Vamos a ver, eso hay que demostrarlo. Porque en los nombres, la primera pantalla que voy a ponerle aquí es los hombres con nombre, fulano, 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 participaron. Las mujeres, fulano, 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 participaron. Y entonces hacer esto un poco más dinámico, más de clases, donde entonces respondan los hombres, respondan las mujeres y intercalamos, bueno, los comentarios, las preguntas, las cosas que pueda haber. Vamos a hacer un poco más diferente las clases en el futuro. Por hoy, que el Señor reciba la honra en mi deseo.